Hola a todos, exploradores del saber. Soy Tecnol y les doy la bienvenida a una nueva aventura fascinante al antiguo Egipto. Si ya se manejan con lo básico de los jeroglíficos, los felicito. Están a punto de empezar un viaje intelectual aún más profundo. En este nivel vamos a retar sus mentes curiosas con ejercicios que van más allá de lo simple. Descifraremos textos antiguos, analizaremos la gramática y cómo se estructura esta lengua, y exploraremos el contexto cultural donde estos símbolos cobraban vida. Prepárense para meterse en la mente de los antiguos egipcios, para entender no solo sus palabras, sino también cómo veían el mundo, su cosmología y su rica historia. ¡Empecemos! Dominar los jeroglíficos básicos es como mirar las estrellas sin telescopio. Se ve la belleza del cosmos, pero un telescopio revela una profundidad mucho mayor. Los biliterales y triliterales son como nuestros telescopios jeroglíficos. Estos grupos de 2 o 3 consonantes representan sonidos más complejos, ampliando nuestro vocabulario y comprensión del idioma. Imagínense poder leer inscripciones más allá de nombres y títulos sencillos. En este capítulo les voy a mostrar una serie de ejercicios para identificar, escribir y pronunciar palabras que tienen biliterales y triliterales. Aprenderán a reconocer patrones, a distinguir diferencias sutiles en los sonidos y a construir una base sólida para leer textos más avanzados. Con práctica y dedicación, estos fonogramas dejarán de ser un misterio y se convertirán en herramientas claves para descifrar los secretos de la escritura jeroglífica. ¿Alguna vez han soñado con leer los textos sagrados de las pirámides o descubrir los misterios del libro de los muertos? En este capítulo haremos justamente eso, usando lo que ya saben de jeroglíficos, incluyendo los biliterales y triliterales que acabamos de aprender. Analizaremos fragmentos de estas famosas inscripciones, identifiquen las frases, las estructuras gramaticales y las palabras que ya conocen, observen cómo se juntan los signos para formar oraciones y transmitir ideas complejas. Cada texto es una ventana al pasado, una cápsula del tiempo que nos deja ver las creencias, los rituales y la vida diaria de los antiguos egipcios. La mejor forma de aprender un idioma es usándolo. En este capítulo vamos a poner a prueba sus habilidades de escritura y transliteración. Les presentaré varias oraciones en español y su desafío será pasarlas al sistema jeroglífico. Acuérdense de la dirección de la escritura, la elección de los determinativos y la correcta ortografía fonética. Después haremos lo contrario. Les mostraré inscripciones cortas en jeroglíficos y su tarea será pasarlas al español, interpretando los signos y reconstruyendo el mensaje original. Con cada ejercicio, se volverán más hábiles con la escritura jeroglífica, desarrollando la fluidez y la precisión que se necesita para leer y escribir como un verdadero escriba egipcio. Capítulo 4. Título: Más. Allá de las palabras, el contexto cultural de los jeroglíficos. Los jeroglíficos no son solo grafías, son portales a la cultura, la religión y la forma de ver el mundo del antiguo Egipto. Para entender completamente un texto jeroglífico, debemos ir más allá de la traducción literal y meternos de lleno en el contexto en que fue creado. En este capítulo exploraremos los aspectos religiosos, políticos y sociales del antiguo Egipto que influyeron en el uso y significado de los jeroglíficos. Aprenderemos sobre los dioses y diosas, los faraones y sus reinados, la vida diaria de los egipcios y sus creencias sobre el más allá. Esta comprensión profunda enriquecerá nuestra interpretación de los textos y nos permitirá apreciar la riqueza cultural que encierran. Capítulo 5. Título: Construyendo puentes lingüísticos. Composición de frases completas. Hasta ahora hemos analizado textos ya existentes, pero ¿qué tal si creamos los nuestros? En este capítulo daremos un paso más hacia la maestría de los jeroglíficos al componer nuestras propias frases. Empezaremos con estructuras simples, usando sujeto, verbo y objeto para expresar ideas básicas. A medida que avancemos, incorporaremos adjetivos, adverbios y otras partículas gramaticales para construir oraciones más complejas. Este ejercicio no solo reforzará su comprensión de la gramática jeroglífica, sino que también les permitirá pensar creativamente en el idioma y experimentar con su propio estilo de escritura. Imaginen la satisfacción de poder expresar sus propios pensamientos e ideas usando la escritura de una civilización milenaria. Capítulo 7.
Jeroglíficos en la era moderna. Una herramienta de comunicación atemporal. Los jeroglíficos pueden parecer una forma de escritura antigua, pero su poder de comunicación va más allá del tiempo. En este capítulo exploraremos el uso creativo de los jeroglíficos en la era moderna. Les desafiaré a escribir mensajes cortos usando jeroglíficos, como una carta a un amigo, una descripción de su día o incluso un tuit imaginario para un faraón. Este ejercicio divertido y desafiante les ayudará a pensar de manera diferente y a ver los jeroglíficos no solo como un sistema de escritura antiguo, sino como una herramienta de comunicación versátil y atemporal. ¿Quién sabe? Quizás inspiren una nueva ola de entusiastas de los jeroglíficos y ayuden a mantener viva esta fascinante forma de escritura para las generaciones futuras. Capítulo 8. Profundizando en el conocimiento, talleres y recursos en línea. El aprendizaje de los jeroglíficos es un viaje sin fin, lleno de descubrimientos y desafíos emocionantes. A medida que progresen en su dominio de esta antigua escritura, les recomiendo buscar oportunidades para profundizar aún más su conocimiento. Existen muchos talleres y cursos en línea impartidos por egiptólogos y expertos en jeroglíficos que ofrecen una guía estructurada y la oportunidad de interactuar con otros entusiastas. Estos recursos les permitirán explorar inscripciones más complejas y variadas, perfeccionar sus habilidades de traducción y mantenerse al día sobre los últimos descubrimientos en el campo de la egiptología. Recuerden, el aprendizaje es un proceso constante y la clave para dominar cualquier habilidad, especialmente una tan compleja y gratificante como la lectura de jeroglíficos, es la práctica constante y la sed insaciable de conocimiento. Felicitaciones por completar este emocionante viaje a través de los jeroglíficos egipcios. Han demostrado una dedicación admirable y una gran sed de conocimiento. Con las habilidades que han adquirido, ahora pueden leer y comprender textos antiguos, descifrar nombres y títulos reales, e incluso componer sus propios mensajes usando esta escritura milenaria. Recuerden que el aprendizaje de los jeroglíficos es un proceso continuo. Sigan practicando, explorando y desafiándose a sí mismos. Y quién sabe qué otros secretos del antiguo Egipto podrán descubrir en el futuro.